Hoy les traje un libro para recomendarles. Y es un libro muy especial porque es un libro de poesía, pero pensando en cuidar el planeta. Miren cómo se los titulo. Se llama Ruge el bosque. Ahí vemos la portada. Es una novedad editorial y además tiene un montón de otras aristas que me va a encantar que charlemos con las compiladoras de este libro. Porque es un libro de poemas para conformar un mapa ecológico, sobre todo pensando en el cono sur, por lo menos en esta primera etapa, porque me parece que se viene mucho más después de esto. Pero voy a charlar con las compiladoras de todos estos poemas, que son Valeria Meiler, Whitney de Vos, ¿está bien dicho el apellido? Y Javiera Pérez Salerno. ¿Cómo están? Buen día a las tres, bienvenidas. Hola, muchísimas gracias. Un placer. Un placer charlar con ustedes. Felicitaciones por esta propuesta, por esta iniciativa. La verdad que es lindísima porque lo contábamos recién en la introducción, pero ustedes me van a contar más detalles. Hay poesías escritas en lenguas indígenas, en lenguas originarias, en lenguas criollas. O sea, realmente algo que no creo que haya tanto anteriormente, ¿no? Javiera, vamos a arrancar con vos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer, Javiera. Contame de este proyecto, contame cómo surge este libro. Este libro surge a partir de una idea nuestra. Nosotras trabajamos con la literatura y en el caso de las chicas son investigadoras también en ciencias ambientales y la relación con la naturaleza y el arte. Y a partir de lo que estamos viviendo, que está a la vista de todos, de cómo va cambiando nuestro entorno, las inundaciones, las sequías, etcétera, y todo lo que iba pasando, sentíamos que teníamos que hacer algo desde nuestros lugares y desde nuestra profunda convicción de que la poesía es una herramienta muy poderosa para poder abordar un montón de cuestiones. Así que desde lo que sabemos hacer y desde nuestro lugar decidimos lanzar esta convocatoria que la lanzamos hacia poetas de todo el Cono Sur, claro. Con la propuesta de volver la mirada hacia sus entornos naturales y pensar cuáles habían sido los cambios políticos, sociales, lingüísticos, y poder pensar eso desde la poesía. Recibimos un montón de trabajos, más de 130 aplicaciones. Y después de un gran trabajo de selección, abordamos este libro que es bastante corto. Ahí lo tenemos. Tiene representatividad de todas estas regiones. Bueno, vos hablabas de las regiones del Cono Sur. Te interrumpo un segundo. Javiera, te interrumpo un segundo, ¿me escuchás? Sí. Le doy paso también ahora a Whitney, la quiero saludar también a ella, porque vos decías recién, Javiera, que habían convocado a poetas de Uruguay, de Chile, de Argentina, y recibieron una convocatoria enorme que creo que hasta a ustedes la sorprendió, más de 130 trabajos, y después empezó, Whitney, todo el proceso de selección, difícil y largo. Sí, bastante difícil. O sea, empezamos con la convocatoria, lo que recibimos, que eran más que 130 propuestas de poesía, y desde allí, para nosotras fue súper importante que hubiera una buena representación de la región, claro, en términos nacionales y regionales. Entonces, por supuesto, recibimos mucha poesía de Argentina, pero también queríamos que incluyera poesía de Chile y de Uruguay y Paraguay. Y Uruguay y Paraguay eran los países más difíciles de representar desde nuestra perspectiva, la perspectiva con la que empezamos. Porque son países pues un poco fuera de nuestra especialización, claro, como de literatura. Por lo menos yo me especializo más en Mesoamérica, que es el volumen que ahorita estamos compilando. ¿Y qué tuvieron en cuenta en esa recopilación? ¿Qué tenían en cuenta para elegir esos poemas? Bueno, queríamos dar una mirada bastante amplia de la ecopoesía, porque es un género bastante diverso. Entonces, tenemos poemas experimentales, tenemos poemas más líricos, tenemos poemas con lenguas originarias, como mencionaste. Sí. Tenemos poemas en español, tenemos poemas cortos, largos, basados en investigación. Y bueno, también la vida cotidiana.
Qué interesante. Todos estamos viviendo estas luchas, ¿no? Claro, una lucha con el cambio climático, con lo que nosotros como seres humanos estamos haciendo y lamentablemente sin pensar en lo que se viene. Valeria, buen día, te saludo también a vos. Contame, porque el libro está dividido en secciones con distintas temáticas. ¿Cuáles son esas secciones? ¿Cómo se diagrama el libro? Muchas gracias por esta invitación y por esta pregunta tan interesante, que fue una gran pregunta que nos tuvimos que hacer nosotras, cómo organizar estos materiales, de qué manera hacía más sentido, y como uno de las preocupaciones más importantes de este volumen es crear lazos de diálogo entre comunidades que tal vez anteriormente se han pensado como dentro de silos separados en las tradiciones latinoamericanas. Claro. Uno de los grandes silos que divide la forma en que nos acercamos generalmente a las literaturas son las denominaciones nacionales, ¿no? Entonces, lo que queríamos evitar, por ejemplo, es que el volumen tuviera una sección de poetas de cada país, porque creemos que uno de los grandes desafíos que nos presenta el cambio climático es el de pensar de manera transnacional y colectiva, porque los ecosistemas exceden de alguna manera los límites de las los fronteras de los estados-nación. países, claro, tal cual. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en la cordillera, es un cuerpo montañoso que tanto en Chile como en la Argentina tiene una presencia. Entonces, para pensar, por ejemplo, ese espacio hay que pensar cómo esos países dialogan y se organizan para poder pensar ese espacio. Pero volviendo más directamente a la pregunta, sí, la decisión que tomamos fue un poco temática de alguna manera, pero obviamente con la complejidad de que no hay temas absolutos, ¿no? Cuando uno hace una convocatoria, lo que recibís son poemas de un espectro muy diverso. Entonces, lo que decidimos es organizar esta antología a partir de un diálogo, que es establecer un contrapunto. Cada una de las secciones reúne, por un lado, un fragmento de la poesía de Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya que tiene un corpus poético que habla muchísimo sobre la naturaleza y habla de la naturaleza desde un punto de vista que de alguna manera desarticula la centralidad de lo humano, ¿no? Bueno. En la poesía de Marosa, los jardines tienen de alguna manera vida, los humanos están subordinados a relaciones naturales, y Marosa es la que le da el título a nuestro volumen y a nuestro proyecto. Bueno, sí. Este verso, Ruge el bosque, sí, que seguramente en la cámara se ve al revés, es parte de un poema, de una línea de Marosa que dice: ruge el bosque y la luna da órdenes. Y lo que nos interesaba de ese verso es que de alguna manera la voz y hasta se podría decir como las órdenes de lo que se debe hacer están dadas por elementos no humanos. Por un lado, un cuerpo celeste como la luna, y por otro lado el bosque como una entidad que tiene su propia voz. Entonces, lo que hicimos en las diferentes secciones es usar los ciertos versos de Marosa en contrapunto con términos de lenguas originarias de nuestra región. Porque lo que queremos hacer es pensar que si bien el español es la lengua dominante de Latinoamérica, no es la única lengua, y además es una lengua colonial que viene a instalarse y que de alguna manera desarticula y empuja las lenguas originarias de las Américas. Entonces, para poder pensar esta crisis climática que nos afecta, tenemos que volver de alguna manera a articular los diálogos entre diferentes sectores de nuestra región y entre diferentes poblaciones. Y Javiera, por ejemplo... Te interrumpo un segundo, pero Javiera, por ejemplo, a ver qué lenguas originarias, poemas de qué lenguas originarias, qué lenguas criollas aparecen en esta antología. A ver, no te estamos escuchando. Muda. Estás muda. Perdón. Tenemos poemas en guaraní, tenemos poemas que por ahí usan también el guaraní y el español mezclados.
Una de las, también de las, para mí, partes más interesantes del libro es que hay poemas en portuñol, porque también pensamos en eso que pasa alrededor de las fronteras de los países, donde por más que haya un trazado político entre un país y otro, las lenguas no tienen ese mismo movimiento, ¿no? Sino que esos lugares de pasaje, donde un país donde pasan cosas que no son ni de un país ni de otro, también generan nuevos espacios de conversación, nuevos espacios culturales, su propia cultura, su propio lenguaje. Así que también esa parte es muy interesante. Re interesante. Y yo decía al comienzo, Whitney, que esto es la primera parte de muchos más proyectos, ¿no? Porque este es el primer Ruge el Bosque. La idea de ustedes es seguir con el 2, el 3, que ya lo tienen también, me imagino, pensado. Una segunda parte para el año que viene, por ejemplo, hablando de poemas de Mesoamérica. Contame si es así. ¿Del volumen de Mesoamérica? Sí, bueno, o sea, acabamos de empezar con conseguir el trabajo. Esta vez no estamos haciendo una convocatoria abierta, sino contactando a poetas desde distintos países y regiones y lenguas también. Otra vez para crear un volumen bastante diverso y multilingüístico, porque otra parte que es muy importante para nosotras es crear diálogos entre tradiciones literarias que normalmente se quedan separadas, ¿no? Por cuestiones institucionales, tradicionales, nacionales, etcétera. Entonces, esta vez vamos a incluir obras de lenguas como náhuatl, como Pai Pai, que es una lengua de Baja California. Y así van a continuar las... Pipil es otra lengua que nos interesa mucho también en El Salvador y Nicaragua, y está relacionado ese idioma con náhuatl en México. Qué interesante, qué interesante. No nos queda mucho tiempo, pero Valeria, lo último, ¿dónde conseguimos el libro? Hay unos podcasts también para escuchar que están buenísimos, pero contame dónde conseguimos el libro. Bien, entonces primero me gustaría, ya que tenemos Ecoteca en la pantalla, invitar a todos los televidentes a que vayan a Spotify y busquen Ecoteca. Bien. Ecoteca es un podcast experimental que quiere funcionar como un espacio de preservación sonora de los ecosistemas del Cono Sur. Es un podcast donde cada uno de los episodios presenta el rugido de una problemática o de un ecosistema del Cono Sur. Son podcasts que incluyen investigación, otros proyectos y que además incluyen lecturas de los poemas de este primer volumen. Así que los invito a que lo escuchen. Y sobre dónde conseguir el libro está disponible en la mayor parte de en la mayoría de las librerías de la Argentina. Bien. Es un libro publicado por la editorial de poesía independiente Caleta Olivia, a quien queremos agradecerle que haya recibido con tanta generosidad y alegría nuestro proyecto, y esperamos que en el futuro la circulación del libro se expanda hacia otros territorios. Como todos sabemos, la circulación de mercancías a través de las fronteras nacionales no es fácil, y los esfuerzos de circulación de las editoriales pequeñas son a pulmón, pero estamos intentando a través del podcast y a través de otras acciones que van a ocurrir en el futuro que el volumen llegue a la mayor cantidad de lectores posibles. Seguramente va a ser así. El proyecto es muy interesante, ustedes lo plantearon y realmente esto recién empieza, esto de la ecopoesía, esto de pensar en cuidarnos, en cuidar el medio ambiente, en cuidar el futuro. El cambio climático es cada vez más feroz y bueno, y ustedes se hacen eco a través de estas poesías. Yo les quiero agradecer muchísimo por este espacio, por este ratito que nos dieron. Desde acá vamos a estar en contacto con ustedes para seguir alentándolas y seguir dando difusión también de los próximos volúmenes de Ruge el Bosque. Un abrazo a cada una. Gracias, Javiera, Whitney, Valeria. Gracias a las tres. Gracias a ustedes por el interés. Un gusto haber estado y compartido con ustedes nuestro proyecto. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.